Amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando el tema de los atributos de Dios, ¿cierto? Comenzamos primero estudiando los atributos que se conocen, se denominan incomunicables, y luego pasamos a estudiar los atributos comunicables. Y en los atributos comunicables hablamos la clase anterior de los atributos que, por así decirlo, tienen que ver como con la naturaleza de Dios, aunque esto es solamente como una clasificación arbitraria, porque todos los atributos tienen que ver con la naturaleza de Dios. Pero con esto nos referimos al hecho de que Dios es un espíritu y es una persona, ¿sí? Y luego pasamos a hablar de lo que se conoce como los atributos eh, de intelectuales de Dios, los atributos intelectuales de Dios. El atributo de conocimiento, es decir, la omnisciencia, el atributo de sabiduría y el atributo de la verdad, de la veracidad. En esta clase vamos a hablar de lo que se conoce como los atributos morales de Dios, la bondad, la santidad, la justicia, y luego lo que se conocen como los atributos de soberanía, la voluntad y la omnipotencia. No sé si el tiempo nos dé, no sé si el tiempo nos dé para concluir la clase de hoy. Espero que sí, espero que se pueda resumir lo suficiente. Si el tiempo no nos da al final, si estamos, o sea, llegamos a las 8 de la mañana y todavía falta material, entonces habría una tercera parte de esta clase. Pero esperemos que no, esperemos que el tiempo nos alcance. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de los atributos morales de Dios. Los atributos morales de Dios se consideran generalmente como las más gloriosas perfecciones divinas, dice Berkov. Con esto no queremos decir, por supuesto, que algunos de los atributos de Dios sean en sí mismos más gloriosos y más perfectos que otros. O sea, todos en Dios son uno y todos son perfectos y todos son gloriosos de igual manera, ¿no? Sino que en relación con el hombre, es decir, en lo que tiene que ver con nosotros, en la relación de Dios con nosotros, estas perfecciones morales de Dios brillan con un esplendor inconfundible, ¿sí? Porque para nosotros termina en el bien nuestro, ¿ya? Entonces, en este tipo de atributos morales se discuten por lo general bajo los siguientes tres encabezados: la bondad de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Y en estos tres atributos hay bastante que cortar. Primero vamos a hablar de la bondad de Dios, luego vamos a hablar de la santidad de Dios y por último vamos a hablar de la justicia de Dios. Entonces hablemos de la bondad de Dios. Si ustedes abren sus Biblias, en Marcos capítulo 10, 8, el Señor Jesucristo le dice al joven rico: ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Pero, puesto que Dios es bueno en sí mismo, también es bueno para con todas sus criaturas. Es decir, aunque ninguno es bueno sino solo Dios, es el único bueno, además de que Él es el único bueno como tal, Él es bueno no solamente en sí mismo, sino también es bueno para con todas sus criaturas, es decir, para con nosotros. Y puede, por tanto, denominarse una palabra latina que usa Berco, es fonos omnium bonorum, es decir, la fuente de todo bien. Dios, como bondad absoluta, es la fuente de todo bien. Él es fuente de todo bien. Todas las cosas buenas que las criaturas gozan, todas las cosas buenas que las criaturas gozan en la presente vida, las cosas buenas que estamos gozando hoy y las cosas que esperamos en el futuro, manan hacia nosotros de esta fuente inextinguible, es decir, de esta absoluta bondad de Dios. Entonces, en este sentido de la bondad de Dios, podemos hablar de varios puntos. Podemos hablar de la bondad de Dios hacia sus criaturas, podemos hablar del amor de Dios hacia nosotros, podemos hablar de la gracia de Dios, podemos hablar de la misericordia de Dios y podemos hablar de la paciencia de Dios. Normalmente esto en algunos libros clásicos se estudian como atributos separados. Bondad, amor, gracia, misericordia, paciencia, etcétera, ¿ya? Pero Berco los está clasificando todos en este atributo que se conoce como la bondad de Dios. Entonces, primero habla de la bondad de Dios hacia sus criaturas. Esta bondad puede definirse como aquella perfección de Dios que lo mantiene solícito para tratar generosa y tiernamente con todas sus criaturas.
es, digamos, el afecto que el Creador siente hacia todas sus criaturas, hacia todos nosotros. Por eso se dice en el inicio que son los atributos más gloriosos. Y no porque haya atributos más gloriosos nuevamente, sino porque esto redunda en nuestro bienestar. Que Dios sea bueno es una buena noticia para nosotros. Por ejemplo, el salmista celebra esta bondad en sus bien palabras conocidas en el Salmo 145. Dice en el versículo 9: Jehová es bueno para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Luego en el versículo 15 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esta es la bondad de Dios. Él es bueno con nosotros. Aunque no se limita a los creyentes, aunque esta bondad no se limite a los creyentes, ellos son únicamente los que manifiestan una adecuada apreciación de sus bendiciones, es decir, el deseo de usarlas en el servicio de su Dios, y de este modo las disfrutan en más abundante medida. Dios es bueno con todas sus criaturas, pero con los creyentes ellos son los que más las disfrutan, así que hay una aplicación especial de la bondad de Dios hacia nosotros como cristianos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos esta parte de la bondad de Dios, pero también tenemos el amor de Dios. Y esto se relaciona con la bondad de Dios. Porque cuando la bondad de Dios se manifiesta hacia nosotros, hacia sus criaturas racionales, asume el más alto carácter de amor. Y este amor también se distingue conforme a los objetos en que termina. Para distinguirlo de la bondad de Dios en general, puede definirse el amor como aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse. ¿Sí? Puede definirse como aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse, es decir, a derramar su amor sobre alguien. Puesto que Dios es absolutamente bueno en sí mismo, entonces su amor no puede hallar perfecta satisfacción en ningún objeto que carezca de absoluta perfección. Es decir, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros tiene su fundamento en el amor que Dios siente hacia sí mismo. Porque Dios solamente ama lo que es perfecto, por tanto Dios se ama así. Y el hecho de que se ama así implica que nos ama a nosotros porque Él nos creó. Es decir, Él ama a sus criaturas racionales a causa de que se ama a sí mismo. O para expresarlo en otra forma, se ama en ellas. Es decir, Él nos ama a nosotros porque ama su imagen en nosotros. Es decir, Él ama a sus criaturas, Él ama a su creación porque ama lo que Él ha hecho, ¿sí? Entonces, las virtudes de Él las ama en nosotros. Es decir, Él ha puesto la imagen suya en nosotros y ha puesto virtudes suyas en nosotros, lo que se conocen como atributos comunicables, es decir, estos atributos que podemos reflejar, y Él ama eso en nosotros. O sea, Él ama verse a sí mismo en nosotros, Él ama lo que Él ha hecho en nosotros. Así que el amor hacia nosotros se desprende del hecho de que Él se ama a sí mismo. El trabajo de Él, el trabajo que Él ha hecho, lo ama en nosotros, ¿sí? Entonces voy a repetir este día. Él ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo. O para expresarlo en otra forma, se ama en ellas. Las virtudes de Él las ama en ellas. El trabajo de Él lo ama en ellas. Los dones de Él lo ama en ellas, ¿sí? Así que ni siquiera, por otra parte, ni siquiera retira completamente su amor del pecador en su presente estado pecaminoso. Aunque el pecado de este es una abominación delante de Él, puesto que Dios reconoce aún en el pecador la imagen impresa del mismo Dios. Es decir, hermano, yo sé que siempre hemos escuchado esta frase de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Es una frase que hemos estado refutando por años diciendo, no, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Y eso es verdad. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador culpable. Pero lo que Berco está diciendo aquí es que en un sentido Dios ama al pecador. Es decir, aunque Dios aborrece el pecado, Dios ama al pecador. Así que sí podríamos decir que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Por qué? Porque Dios ama lo que Él ha hecho en el mundo. Es decir, no es que Dios ama al pecador porque es pecador o porque sea un humano, sino que Dios ama al pecador porque es criatura suya. Es decir, Dios ama lo que Dios hace. Dios ama lo que Dios crea. Dios ama lo que Él ve en nosotros. Y el pecador tiene la imagen de Dios.
distorsionada, por supuesto, caída, por supuesto, pero tiene la imagen de Dios y Dios ama verse en lo que ha creado. Entonces, en ese sentido, Dios ama a todas sus criaturas. En amor especial, ama a los creyentes, pero ama a todas sus criaturas porque ama lo que Dios ha hecho en ellas, es decir, ama verse en ellas. Así que Dios ama a todos los creyentes con un amor especial. Aunque Dios ama a todas sus criaturas, ama a los creyentes con un amor especial, puesto que les contempla como sus hijos espirituales en Cristo. Así que no solamente nos ama en Él, no solamente nos ama como criatura suya, como creación suya, cuando ve las virtudes suyas en nosotros, no solamente nos ama en sí mismo, sino que también nos ama a los creyentes en Cristo, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que a los creyentes se les comunica, a ellos se comunica a Él en el sentido más pleno y rico, con toda plenitud de su gracia y misericordia. Entonces, no solamente es que es bueno con sus criaturas, sino que Él ama a sus criaturas en Él, ¿sí? En lo que Él puede ver en Él. Y otro atributo aquí del que se puede hablar es la gracia de Dios. La palabra gracia está cargada de mucho significado. Es una traducción de la palabra hebrea charán y del griego chan. Y según las escrituras, la gracia se manifiesta no solo por Dios, sino también por los hombres. Y en este último caso denota el favor de un hombre que un hombre muestra a otro. Es decir, la gracia es un atributo comunicable en el cual los hombres se dan gracias entre sí. Es decir, un hombre comunica a otro gracia, denotando favor hacia el otro. Pero él cita varios pasajes, Génesis 33:8, versículo 10 también, Génesis 33:8, 33:10, Génesis 18:39, Génesis 39:4 más bien, Génesis 33:8, 33:10, 33:18, Génesis 39:4, 39:47. Ruth 2:2, primera de Samuel, primer libro de Samuel 18:16 y 22. Entonces, en todos estos casos citados, dice él, no se deduce necesariamente que el favor sea inmerecido. Hay veces que hay gracias hacia otros sin necesidad de que sea un favor inmerecido. Sin embargo, en lo general, puede decirse que la gracia, y esta es la definición del atributo de gracia, la gracia es el regalo gratuito de la generosidad para alguien que no tiene derecho a reclamarlo. Si la gracia es cuando recibes algo que no mereces, cuando recibes un favor gratuito que tú no mereces. Y ese es el caso singular donde al hablar de gracia se hace referencia a la gracia de Dios. Dios nos da lo que no merecemos, ¿sí? Nos da gratuitamente lo que no merecemos, lo que no tenemos derecho a reclamar, ¿sí? Nosotros como criaturas reclamamos a los demás, les reclamamos. Por ejemplo, Jeremías, mi hijo, y Belén, mi hija, ellos me reclaman a mí, o sea, me exigen algunas cosas que yo les digo, pero o sea, yo te las estoy dando, pero no estoy obligado a dártela, ¿sí? Pero la reclama como que es tu deber dármelo, o sea, lo exige como tal, ¿ya? Y recuerdo que yo hacía lo mismo con mis padres. Hace parte de nosotros reclamar gratuitamente algo, ¿sí? Pero en el caso de nuestra relación con Dios, ninguno tiene derecho a reclamar nada, ¿sí? Pero aún así, Dios gratuitamente nos da lo que no merecemos. Nos da lo que no merecemos. La Biblia generalmente habla de la gracia para significar la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo la condenación. Es decir, Dios es bueno con nosotros y Dios nos ama. Y esto es gracia, porque Dios nos da gratuitamente su bondad y su amor sin que nosotros lo merezcamos, porque lo que nosotros merecemos es ira, porque estamos bajo condenación. Lo que merecemos es el rechazo de Dios, la condena de Dios. Y sin embargo, Dios derrama su bondad y su amor. Esto es gracia. La gracia de Dios entonces es manantial de todas las bendiciones espirituales concedidas a los pecadores. Si no hubiese gracia en Dios, no hubiese amor o bondad hacia nosotros.
Pero hay amor y bondad hacia nosotros porque hay gracia. Por eso es el manantial de todas las bendiciones espirituales concedidas a nosotros los pecadores. Eso lo leemos en Efesios 1:6, en Efesios 7:2, en Efesios 1:6 y 7, en Efesios 2:7 y 9, en Tito 2:11 y en Tito 3:4 y 7. Entonces, en tanto que la Biblia con frecuencia habla de la gracia de Dios como gracia salvadora, también la menciona en un sentido más amplio en Isaías 26:10 o Jeremías 16:13. La gracia de Dios, hermanos, es del mayor significado práctico para los pecadores. Porque por gracia fue que el camino de la redención se abrió para nosotros. Romanos 3:24. Primera de Corintios 8:9. Y también por gracia salió el mensaje de redención para todo el mundo. Hechos 14:3. Por gracia los pecadores reciben el don de Dios en Jesucristo. Hechos 18:27. Efesios 2:8. Por gracia nosotros somos justificados. Romanos 3:24. Romanos 4:16. Tito 3:7. Por gracia somos enriquecidos con dones espirituales. Juan 1:16. Primer libro de Corintios 8:9. Primer Tesalonicenses 2:16. Y definitivamente por gracia heredamos la salvación. Efesios 2:8 y Tito 2:11. Así que esto es majestuoso. O sea, es majestuoso que Dios sea bueno con nosotros, que derrame su amor hacia nosotros por Él y que Dios nos dé gratuitamente lo que no merecemos. Pero también otro atributo que se relaciona con esto es la compasión de Dios. Otro importante aspecto de la bondad y del amor de Dios es su compasión, lo que nosotros solemos llamar misericordia. Compasión y misericordia son lo mismo, son sinónimos. La palabra hebrea que más generalmente se usa para designar este atributo es chesed. Sin embargo, hay otra palabra que expresa una profunda y tierna compasión, la palabra racham, que bellamente se traduce como misericordia en la Biblia castellana. La Septuaginta, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, y el Nuevo Testamento, que fue escrito en hebreo, emplean la palabra griega eleos para designar la misericordia de Dios. Si la gracia divina considera al hombre como culpable delante de Dios y por tanto necesitado del perdón, la misericordia de Dios lo considera como a uno que carga las consecuencias de su pecado en lastimosa situación y por tanto necesita de la ayuda divina. Es decir, hermanos, la misericordia de Dios puede definirse como la bondad o el amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espiritual, sin tomar en cuenta que se lo merezcan. Es decir, misericordia es que Dios se ponga en nuestras miserias. Y al ponerse en nuestras miserias nos da bondad y nos da amor. Inmerecidamente, por gracia. Por eso es que todo esto está conectado. Dios es bueno hacia nosotros. Dios derrama su amor hacia nosotros por gracia, pero porque se pone en nuestra miseria. Tiene compasión hacia nosotros. Se pone en nuestras miserias como tal, en nuestra angustia como tal. Aunque no lo merezcamos, Dios se pone en nuestra miseria. Como cuando a veces vemos a una persona y nos da como pesar y nos ponemos en su lugar y le hacemos bien. Bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros, pero de una manera perfecta y absoluta. Dios se pone en nuestras miserias. En su misericordia Dios se revela como compasivo, se apiada de los que se hallan en miseria y que está visto siempre para socorrerlos en sus agonías. Él siempre está listo, para socorrernos en nuestras agonías. Esta misericordia es gratuita, es por gracia. Deuteronomio 5:10, Salmo 57:10, Salmo 86:5. Los poetas de Israel se deleitaban en cantarla porque permanece para siempre. Decían que sus misericordias son nuevas cada mañana, que permanece todo el tiempo. Primer libro de Crónicas 16:34, segundo libro de Crónicas 7:6. Salmo 136, Esdras 3:11, su misericordia permanece para siempre. El Salmo 136 lo repite todo el tiempo, cada versículo. ¿Sí? Repetidamente se nos dice que los creyentes, que gozan de esta misericordia, los que temen a Dios.
Éxodo 26, Deuteronomio 7:7, Deuteronomio 7:9, Salmos 86:5, Lucas 1:5. Sin embargo, esto no quiere decir que la misericordia se limita a nosotros, se limita a los creyentes. Porque Dios también tiene misericordia a los impíos, dándoles pan todos los días, que la lluvia cae sobre todos. Dios les da salud. Así que hay misericordia de Dios con ellos porque lo que merecen son juicios, ¿sí? Sin embargo, como dije, aunque esto no se limita a los creyentes, ellos sí la disfrutan de modo especial. Nosotros sí disfrutamos la misericordia de Dios de modo especial. Las misericordias de Dios están sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Y hasta los que no le temen participan de ellas. Ezequiel 18:23. Ezequiel 32:33. Lucas 6:35 y 36. Otros nombres con que se le designa en la Biblia a la misericordia es la palabra piedad o la palabra clemencia. Dios tiene clemencia hacia nosotros. Dios tiene piedad hacia nosotros. Entonces, compasión, clemencia, piedad, misericordia son sinónimos que transmiten la misma idea. Dios se pone en nuestra miseria. Y otro atributo que se relaciona con esta bondad de Dios es la paciencia de Dios. Así que hemos hablado de bondad, amor, gracia, misericordia y paciencia. Con paciencia de Dios estamos designando otro de los aspectos de su gran bondad o amor. En el hebreo se usa la expresión erek ap, que literalmente significa grande rostro y también lento para la ira. En tanto que el griego expresa la misma idea por medio de la palabra macrotumia. ¿Qué significa esto? Que la bondad es aquel aspecto, la paciencia es aquel aspecto de la bondad o amor de Dios en virtud de la cual Él soporta lo obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. Es decir, es ese atributo donde Dios nos soporta, ¿sí? En el ejercicio de este atributo, Dios ve al pecador permaneciendo en su pecado. A pesar de las amonestaciones, a pesar de las advertencias dirigidas a Él, pero se revela esta paciencia divina en el aplazamiento del juicio que el pecador merece, que nosotros merecemos. Así que la Escritura habla de esta paciencia en Éxodo 34:6, en Salmo 86:15, en Romanos 2:4, Romanos 9:22, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 3:15. Entonces tenemos que Dios es bueno, que Dios derrama su amor hacia nosotros por lo que Él se ve en nosotros, ¿sí? Que Dios lo hace por gracia, no lo merecemos, es inmerecido, pero lo hace gratuitamente sin que lo merezcamos, porque Dios se pone en nuestras miserias y tiene misericordia de nosotros, siente compasión por nosotros y además Dios es paciente con nosotros. Por eso decía Bercos al inicio que esto es un atributo majestuoso, porque redunda en nuestro bien en últimas, ¿no? Por otra parte, un segundo atributo aquí es la santidad de Dios. La santidad de Dios. La palabra hebrea para santo es kuadash, derivada de la raíz kat, que significa cortar, que significa separar. Es una de las más prominentes palabras religiosas del Antiguo Testamento y se aplican ante todo primeramente a Dios. Y la misma idea ha sido traída por las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento, agiazo o agios. ¿Sí? Estas dos palabras, agiazo y agios, tienen la misma raíz y dan el mismo sentido de apartado, de cortado. Ahora, para entender la santidad de Dios necesitamos estudiar varios puntos, varios aspectos. Necesitamos estudiar su naturaleza, necesitamos estudiar su manifestación y su manifestación. Estos dos aspectos. Vamos a estudiar estos dos aspectos. Primero veamos su naturaleza. Bueno, es doble la idea bíblica de la santidad de Dios. Primero, en su significado original, la palabra santidad o el atributo de la santidad da a entender que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Otros le llaman la otroriedad de Dios, es decir, Dios es otro. Sí, es absolutamente distinto de sus criaturas, eso lo hace santo, separado. Entendida así, la santidad de Dios es uno de sus atributos trascendentales y algunas veces se habla de ella como de su perfección central y suprema. Ahora, nuevamente,
No parece propio hablar de uno de los atributos de Dios como si fuera más central y más fundamental que otro. No parece propio, ¿sí? Pero si nos fuera permitido hacerlo, dice Berco, si nos fuera permitido hacer este abuso o esta designación arbitraria, el énfasis que la Escritura pone sobre la santidad de Dios parecería justificar esta elección, de decir que sería la perfección central y suprema en Dios. La santidad de Dios, en este sentido de la palabra, no es exactamente un atributo moral que pueda considerarse como con los otros que hemos estado estudiando ahora, como el amor, la gracia, la misericordia, sino más bien algo que es coextensivo con y aplicable a todo lo que como predicado puede asociarse a Dios. Es decir, lo que se asocia a Dios, con quien Dios se asocia es santo, es apartado. Él es santo en cada cosa que lo revela, en su bondad y gracia, tanto como en su justicia e ira. Su bondad es santa, su gracia es santa, su justicia es santa, su ira es santa. ¿Por qué? Porque es distinta a nosotros. La santidad divina puede llamarse propiamente la majestuosidad de la santidad, la majestuosa santidad de Dios. Y en ella se refieren muchos pasajes, por ejemplo, Éxodo 15:11, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, Isaías 57:15 y Oseas 11:9. Entonces tenemos en primer aspecto esta idea de santidad tiene que ver con el hecho de que Él es otro. Y en este sentido, este no sería un aspecto comunicable, ¿sí? Sería incomunicable, un atributo trascendental. Sin embargo, hay otra parte de este aspecto de la santidad que sí se comunica. Por eso se coloca entre los atributos comunicables y morales. La santidad de Dios tiene también en las Escrituras un aspecto específicamente ético. Y en nuestra relación con Dios, es el que nos preocupa más directamente, porque Dios se relaciona con nosotros. La idea ética de la santidad divina no debe separarse de la idea de la majestuosidad santa de Dios. Es decir, se desprende de aquella. Es decir, aquella origina esta se origina y desarrolla en el hecho de que Dios es otro. ¿Sí? El hecho de que Dios es un otro hace que Él sea éticamente correcto, éticamente perfecto. La idea fundamental de la santidad moral de Dios es también la de separación, es decir, el hecho de que Él es otro. Pero en este caso, esa separación de mal moral, es decir, en este caso, Él se separa del mal moral, es decir, del pecado. En virtud de su santidad, entonces Dios no tiene comunión con el pecado. Job 34:10, Hebreos 1:13. Y usándola en este sentido, la palabra santidad apunta a la imponente pureza o majestad moral de Dios. Pero la idea de santidad moral no es meramente negativa, es decir, no es solamente que Él se separa del pecado, sino que también tiene un contenido positivo, es decir, es de la excelencia moral o perfección ética. Dios es perfectamente ético, perfectamente moral, excelentemente moral. Se separa del pecado y es excelentemente moral. Y en ese sentido se nos comunica, porque Dios demanda que nosotros seamos santos como Él es santo. Por lo cual nosotros, aunque no llegaremos a una perfección ética, que somos criaturas caídas, incluso si no fuéramos caídos, tuviéramos una santidad perfecta pero criatural, no la santidad que tiene el Creador. Pero nosotros se nos exige que vivamos de una manera excelente, en excelencia moral o en perfección ética. Ser santo porque yo soy santo. En este sentido es un atributo comunicable y es un atributo moral de Dios. Tiene que ver con la moralidad. La santidad moral de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. Esa es la naturaleza de la santidad. Pero también podemos hablar de su manifestación. La santidad de Dios está revelada en la ley moral. Cuando hablamos de manifestación estamos hablando dónde se revela esta santidad. En primer lugar, la santidad de Dios se revela en la ley moral, es decir, en los mandamientos que Dios nos ha dado. Primero. Segundo, se manifiesta implantada en el corazón del hombre. Esa ley moral está implantada en nuestro corazón por creación. Está declarada por medio de nuestra conciencia. Dios la ha declarado ahí.
y más particularmente está declarada en la revelación especial de Dios, es decir, en la Biblia. Entonces, la santidad de Dios se manifiesta en la ley de Dios. Y esa ley de Dios está en nuestro corazón, implantada en nuestro corazón, declarada en nuestra conciencia y revelada en la revelación especial, es decir, en las Escrituras. Aquella ley, esa ley de Dios, en todos sus aspectos estuvo calculada para imprimir sobre Israel, por ejemplo, la idea de la santidad de él y para despertar en el pueblo la necesidad de llevar una vida santa. Y por eso a este propósito sirvieron muchos símbolos y tipos, como se habló de la nación santa, de la tierra santa, de la ciudad santa, del lugar santo, del sacerdocio santo. Todo era separado para Dios y todo debía vivir en excelencia moral como separado para Dios. Ser santo porque yo soy santo. Entonces, esa es una manifestación de la santidad de Dios. La ética, es decir, la ley de Dios. La santidad de Dios se nos manifiesta en su ley. Pero Berkhof también dice que la más alta revelación de la santidad de Dios nos ha sido dada en Jesucristo, a quien se llama el santo y el justo. Hechos 13:14. Él, Jesucristo, reflejó en su vida la perfecta santidad de Dios. Así que aquí también se nos manifiesta ese atributo. La santidad de Dios también está revelada, por otra parte, en tercer lugar, en la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia como institución es santa. Y aquí se manifiesta este atributo de la santidad de Dios. Como atributo comunicable, la iglesia santa. Aunque muchas veces las iglesias vivan sin ser santas. Vivan como impías. Pero es santa. Es apartada para Dios y debe reflejar esa santidad. Ser santa, porque la iglesia debe ser santa porque Él es santo. En el Nuevo Testamento el término se asigna más particularmente para calificar también a la tercera persona de la Trinidad, es decir, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él tiene la especial tarea en la administración de la redención. Mientras que el Padre elige, mientras que el Hijo muere, el Espíritu Santo tiene la especial tarea de comunicar santidad a su pueblo. Por eso es el Espíritu Santo. Comunicar santidad a la iglesia individual y a la iglesia comunitaria, a los que han sido llamados. Así que tenemos que la santidad de Dios se revela en la ley, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en las Escrituras reveladas, en Cristo como la mayor expresión de la santidad, y en la iglesia, como el cuerpo santo de Cristo. Y podemos hablar, por otra parte, en estos atributos morales, podemos hablar de la justicia de Dios. Y este atributo se relaciona estrechamente con la santidad de Dios. Vamos a estudiar este atributo en dos partes. Sí, en dos partes. La idea fundamental de justicia, qué significa la justicia y algunas distinciones aplicadas a la justicia de Dios. Entonces vamos a hablar primero de la idea fundamental de justicia. La idea fundamental de la justicia es la de estricta adhesión a la ley. Es decir, algo es justo cuando se adhiere a la ley adecuadamente. Por eso se relaciona con la santidad. Se dice a veces que no podemos hablar de justicia en Dios porque no hay ley a la cual Él esté sujeto. Es decir, Gordon Clark, por ejemplo, dice que Dios es ex lex. Es decir, Dios está por encima de la ley. Entonces, no podemos hablar de una ley para Él porque Él está por encima de ella. Entonces, no, Gordon Clark no dice esto, pero lo que Berkhof está diciendo es que algunos que sostienen esta postura de que como Dios está por encima de la ley, entonces Dios no puede ser justo porque no se adhiera a la ley. Pero aunque no hay ley que esté por encima de Dios, por supuesto, aunque no hay ley que esté por encima de Dios, porque eso es lo que dice Gordon Clark, que Dios está por encima de la ley. Porque si la ley estuviera por encima de Dios, entonces Dios no fuese Dios, la ley fuese Dios. Si Dios tuviera un estándar en el cual Él someterse a esa ley, entonces esa ley estaría por encima de Él. Y esa ley sería Dios. Pero Berkhof dice, aunque no hay ley que esté por encima de Dios, por supuesto, hay ciertamente una ley que está en la naturaleza esencial de Dios. La naturaleza esencial de Dios tiene una ley.
Él no puede hacer lo que no puede hacer, lo que su carácter impide que haga. Y esta constituye el modelo más elevado que es posible, por medio del cual todas las otras leyes tienen que ser juzgadas. Es decir, todas las leyes se desprenden de la ley que hay en el carácter de Dios. Se ha hecho, por regla general, una distinción entre la justicia absoluta de Dios y la justicia relativa. Bueno, ¿qué significa esta distinción? Bueno, la justicia absoluta de Dios es aquella rectitud de la divina naturaleza, en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo, ¿sí? Mientras que la segunda, es decir, la relativa, es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Es decir, la justicia absoluta de Dios es el hecho que lo convierta a Él en plenamente justo. Y la justicia relativa es la que hace que Dios esté en contra de aquellos que violan su santidad, de aquellos que violan su ley. Es decir, cuando Dios está como juez juzgando a aquellos que están en contra de su ley, porque al estar en contra de su ley están en contra de sus mandamientos, de su justicia. Entonces se puede hacer esta distinción. A esta rectitud es la que más particularmente se aplica el término de justicia en las Escrituras, ¿sí? Al hecho de que Dios está en contra de aquellos que violan su ley. La justicia se manifiesta especialmente en darle a cada uno lo que corresponde, conforme a sus merecimientos. Entonces podemos ver que una justicia, la justicia absoluta, se relaciona con el ser de Dios, con la naturaleza absolutamente justa de Dios. Y la otra se manifiesta en la administración de la justicia. Es decir, Dios da a cada quien lo que merece. Aunque algunos no reciben lo que merecen, porque reciben gracia. Pero han recibido lo que merecen en Cristo, porque Cristo murió por ellos. Entonces, la justicia inherente en Dios, la justicia absoluta de Dios, es la base natural de su justicia revelada, es decir, de la administración de su justicia al tratar con sus criaturas. Pero es esta última, es decir, esta administración de la justicia, que también es llamada justicia de Dios y es la que demanda nuestra consideración especial. Debemos estar pendientes al hecho de que Dios demanda nuestra obediencia, ¿sí? Y en las Escrituras, la mayoría de las veces, se habla más en este sentido, no tanto de la justicia en la cual Dios es absolutamente justo, sino en la administración de la justicia de Dios. Y por otra parte, Berkov habla de algunas distinciones que se pueden aplicar a la justicia de Dios. Él habla de una justicia gubernativa. Justicia gubernativa, no sé si esté bien traducido esta palabra aquí, tal vez pueda ser gubernativa. Aquí se llama gubernativa, bueno, pero tiene que ver con gobierno. Está la justicia remunerativa y la justicia retributiva. Tres tipos de justicia que se pueden aplicar para hacer distinción en la justicia de Dios. En la administración de la justicia de Dios. Entonces, hay una justicia gubernativa en Dios. Y esta justicia, como el mismo nombre lo implica, es aquella que Dios despliega como gobernante de buenos y malos. En virtud de ella, Él ha instituido un gobierno moral en el mundo e impuesto una ley justa sobre el hombre, con promesas de recompensa para el obediente y advertencia de castigo para el transgresor. Entonces, es la justicia con la que Dios gobierna el mundo, prometiendo promesas de recompensa para el obediente y advertencia de castigo para el transgresor. Y de esta justicia gubernativa se desprenden dos justicias: la justicia remunerativa y la justicia retributiva. La justicia remunerativa es la que se manifiesta en el reparto de recompensa a los hombres y a los ángeles. Dios recompensa, remunera, ¿sí? En ese sentido es justo. Y por otra parte está la justicia retributiva, que es lo contrario, que se refiere a la aplicación de las penas. Dios castiga, es una manifestación entonces de la ira divina. La justicia retributiva es una manifestación de la ira divina. Aunque no habría lugar para ella en un mundo sin pecado, por ejemplo, necesariamente tiene un lugar prominentemente en un mundo lleno de pecado. ¿Ya? Y este es el aspecto de la justicia. Y con esto terminamos los atributos morales.
Y podemos hablar de los atributos de soberanía. A ver cuánto tengo aquí, a ver si nos da tiempo para terminar. Sí, podemos terminar en esta clase. Entonces, vamos a hablar por último de los atributos de soberanía. Ya hablamos de los atributos incomunicables, ¿cierto? Y después de los atributos comunicables. Y dentro de los atributos comunicables hablamos de los atributos que tienen que ver con la naturaleza de Dios, la personalidad, la espiritualidad, los atributos que tienen que ver con la intelectualidad de Dios, el conocimiento, conocido también como omnisciencia, la sabiduría y la veracidad, los atributos morales como la bondad, y aquí está el amor, la paciencia, la misericordia, la gracia, el atributo de la santidad, con que Él mismo es otro, pero también con que Él mismo exige santidad de nosotros, el atributo de la justicia, en la que Él es absolutamente justo, pero también en la que Él administra la justicia, y aquí en esa administración de la justicia se revela también la ira. Y por último, podemos ver los atributos de soberanía. Podemos ver cómo todo esto está entrelazado, porque en Dios todo es uno. Sí, porque Dios es un ser simple, no está compuesto por partes. Ya todo en Él es, todo en Él es, le pertenece, todo es uno en Él. Sin embargo, se hacen estas distinciones para poder comprender mejor cada uno de los aspectos que hay en Dios. O más bien para entender diferentes aspectos de un solo aspecto que hay en Dios. O de una sola cualidad que hay en Dios. Entonces, hablemos de los atributos de soberanía. La soberanía de Dios se presenta en la Escritura en un tono muy enfático. Se le presenta como el creador y su voluntad como la causa de todas las cosas. En virtud de su obra creativa, le pertenecen los cielos, le pertenecen la tierra y todo lo que en ellos contiene. Entonces Él reviste plena autoridad sobre los ejércitos del cielo y los habitantes de la tierra. Sostiene todas las cosas con su omnipotencia y determina la finalidad que cada uno está destinado a servir. Entonces Él gobierna como rey en el más absoluto sentido de la palabra, y todas las cosas dependen de Él y le sirven a Él, ¿sí? Y en la soberanía de Dios podemos hablar de dos aspectos de la soberanía: la voluntad de Dios y el soberano poder de Dios, es decir, la omnipotencia. Entonces podemos hablar de la voluntad de Dios y de la omnipotencia. Entonces hablemos en primer lugar de la soberana voluntad de Dios. Primero veamos la voluntad de Dios en general. La importancia de la voluntad divina se hace visible de múltiples modos en las Escrituras. Se le presenta a la voluntad de Dios como la causa última de todas las cosas. Todas las cosas se originan en esa voluntad. Todo lo que ocurre se origina en esa voluntad. La creación y la preservación, por ejemplo, se originan en esa voluntad. Salmo 135:6, Jeremías 18:6, Apocalipsis 4:11. El gobierno de Dios sobre el mundo se origina en esa voluntad. Proverbios 21, Daniel 4:35. La elección, Dios ha elegido a algunos hombres y ha reprobado a otros, se originan en esa voluntad. Romanos 9:15-16, Efesios 1:11. Los sufrimientos de Cristo se originan en esa voluntad. Lucas 22:42, Hechos 2:23. La regeneración que Dios hace en nosotros se origina en esa voluntad. La santificación, los sufrimientos de los creyentes se originan en esa voluntad. Filipenses 2:13. Primera de Pedro 3:17. La vida del hombre y su fin se originan en esa voluntad. Hechos 18:21, Romanos 15:32. Y hasta las cosas más pequeñas de la vida, las cosas más insignificantes. Si en este momento hay una hormiga por aquí rondando en mi oficina, o una araña en las paredes o en el techo de mi casa haciendo algo, todo eso se origina en la voluntad de Dios. Mateo 10:29. Así que la teología cristiana siempre ha reconocido que la voluntad de Dios es la última causa, es la causa última de todas las cosas. La voluntad de Dios es la causa última de todas las cosas, de todo cuanto ocurre. ¿Sí? Ahora, hay algunas distinciones que se pueden aplicar a la voluntad de Dios. Y esto va a ser
bastante útil para todos nosotros. Estas distinciones que se pueden aplicar a la voluntad de Dios van a ser bastante útil para todos nosotros. Primero, hay una distinción entre la voluntad decretiva y la voluntad perceptiva de Dios. Vamos a explicarla y luego damos ejemplos para ilustrarla. La voluntad decretiva es aquella por medio de la cual Dios se propone decretar todo lo que tiene que suceder. Todo lo que sucede ha sido decretado por Dios. Sea que quiera cumplirlo efectivamente, es decir, hacerlo Él directamente o permitir que ocurra. Como por ejemplo el pecado. Dios permite que ocurra. Así que esa es la voluntad decretiva. La segunda, que es la voluntad perceptiva, es la regla de la vida que Dios ha trazado para sus criaturas morales, indicando los deberes que le impone. Así que la primera, es decir, la voluntad decretiva, siempre se cumple, porque el decreto de Dios nadie escapa de ese decreto. Pero la segunda, es decir, la voluntad perceptiva, normalmente los hombres la desobedecen. ¿Sí? La primera siempre se cumple, pero la segunda siempre, o más bien con frecuencia, es desobedecida. No siempre, sino más bien con frecuencia es desobedecida. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Podemos ilustrar esta diferencia de la voluntad decretiva y la voluntad perceptiva si pensamos en David. Si pensamos en el pecado de David. Por ejemplo, ¿fue la voluntad de Dios que pecara David? En un sentido, sí. Porque nada se escapa de los planes o decretos de Dios. Es decir, si no fuese la voluntad de Dios que David pecara, entonces David se escapó del decreto de Dios. Pero nada, todo lo que ocurre en este mundo ha sido decretado por Dios. Y todo lo que ocurre es lo que Dios ha querido que ocurra. Por tanto, ¿fue la voluntad de Dios que David pecara? Sí, porque David no se sale de los planes de Dios. Y Dios tenía objetivos buenos con esa caída. Pero David tenía la ley de Dios. Y era la voluntad. Entonces la pregunta es, ¿era la voluntad de Dios que David desobedeciera esa ley? Y por otra parte uno dice no. Porque tenemos la ley de Dios con la cual podemos saber qué es lo que Dios no quiere que hagamos. La voluntad de Dios no es que pequemos. Entonces podemos entender esto con este pecado. La voluntad decretiva es que todo lo que ocurre ha sido decretado por Dios. Así que todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo Dios nos ha dado su voluntad para que sepamos, su voluntad perceptiva para que sepamos qué le agrada y qué le desagrada. Y de esa manera podamos regirnos por esta voluntad perceptiva. Así que ninguno de mis pecados, hermanos, ninguno de mis pecados se escapan del decreto de Dios. Es decir, ninguno de mis pecados se escapan de la voluntad decretiva de Dios. Pero Dios me ha dejado saber su ley para que yo sepa qué le agrada. Para que yo sepa qué le agrada en su voluntad perceptiva. Entonces, cuando pecamos, algunos tienen la actitud como que no, eso fue la voluntad de Dios. Bueno, si caíste, efectivamente estaba en el decreto de Dios, por supuesto. Pero Dios te juzgará por eso, porque Dios te ha dado la voluntad perceptiva para que tú sepas qué no debas hacer. Y la voluntad perceptiva de Dios nos guía en la revelación de lo que debemos o no debemos hacer, de lo que les agrada o le desagrada a Dios. ¿Le agrada o desagrada a Dios? Entonces, esta es la primera distinción, la voluntad decretiva y la voluntad perceptiva. La segunda descripción, ¿cómo se dice? La segunda forma como podemos hacer una distinción aquí en la voluntad de Dios es lo que se conoce como la voluntad de Eudokia y la voluntad de Eurestia. La voluntad de Eudokia y la voluntad de Eurestia. Y esta división se hizo no tanto en relación con el propósito como la anterior. La anterior división tiene que ver, la anterior distinción tiene que ver con el propósito. Sino que esta distinción o división se hace más bien en relación al placer de hacerlo o el deseo de ver hechas algunas cosas. Así que corresponde con la distinción precedente en el hecho de que la voluntad de Eudokia, como la decretiva, comprende lo que inevitablemente se cumplirá. En tanto que la voluntad de Eurestia, como la perceptiva, abarca simplemente aquello en que Dios se complace que hagan sus criaturas. Por ejemplo, podemos entenderlo, esta voluntad, a través de la elección, ¿sí? Solamente se salvarán
aquellos que Dios ha escogido para salvación según su voluntad. Voluntad eudokia. Es decir, solamente ocurre lo que Dios ha decretado. Solamente se van a salvar aquellos que Dios ha decretado para salvación. Sin embargo, en un sentido, Dios desea que todos los hombres sean salvos. De voluntad eurestia. Es decir, en lo que Dios se complace que hagan los hombres. Dios ha decretado, o sea, este hombre no ha sido elegido para salvación. Ok, esa es la voluntad de Dios, voluntad eudokia. Este hombre no ha sido elegido para salvación. ¿Dios desea que este hombre se arrepienta? Sí. Esta es la voluntad eurestia. ¿Ya? La tercera distinción que hace Berkhof se conoce como la voluntad de beneplacitum y la voluntad de signum. Dice, con frecuencia la primera, es decir, beneplacitum, designa la voluntad de Dios personificada en su oculto consejo hasta que la da a conocer por medio de alguna revelación o por el acontecimiento mismo de lo que ha ocurrido. Y toda voluntad revelada en esta forma se convierte en signum, la voluntad signum. ¿Cómo podemos entender esta distinción? Bueno, esta distinción se refiere a la voluntad secreta como está en Dios. Es decir, la voluntad beneplacitum es la voluntad tal como está en Dios, secreta como está en Él. Y luego, esa voluntad que está secreta en Él se nos revela a nosotros de alguna manera, por medio de alguna revelación especial o por medio de lo que ocurre. Y en la medida que se revela a nosotros, se convierte en signum, es decir, en una voluntad revelada. Entonces, una cosa es la voluntad que está en Dios, tal como está en Dios, secreta, la voluntad beneplacitum, y luego cómo nosotros llegamos a conocer esa voluntad de forma revelada, ocurriendo en una revelación especial o ocurriendo en lo que pasa en el mundo. Y ahí se convierte en voluntad signum, es decir, cuando nosotros podemos comprenderla. Y por último tenemos la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios. Esta es la distinción más común. La primera es la voluntad de Dios decretada, que en su mayor parte está escondida en Dios, en tanto que la segunda, es decir, la voluntad revelada, es el precepto, es la voluntad de precepto revelada en la ley y en el evangelio. A la voluntad secreta de Dios le pertenecen todas las cosas que Él quiere o ejecutar o permitir, y las cuales por tanto son absolutamente fijas. Es lo que Él ha decretado o lo que Él quiere que ocurra. La voluntad revelada prescribe los deberes del hombre y presenta para éste el sendero en el cual gozar de las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar esta distinción de las demás? Bueno, de la siguiente manera. Esta voluntad se relaciona con el misterio, es decir, lo secreto y lo revelado. Es similar a lo anterior, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si ocurre una calamidad en estos momentos, un tsunami en X país, tremenda calamidad, es un misterio por qué ha ocurrido eso. Es un misterio por qué Dios permite que mueran niños recién nacidos, por ejemplo. Es un misterio. ¿Por qué Dios quiso permitir eso? Pero lo revelado nos dice que todas las cosas obran para el bien de los hijos de Dios, por ejemplo. A veces nos ocurren cosas, una calamidad familiar, algo malo, y ¿por qué Dios quiso hacer esto? Es un misterio. Pero sabemos que todas las cosas obran para bien. Entonces, la voluntad secreta de Dios es por qué Dios permitió eso. Solamente lo sabe Él. La voluntad revelada es lo que Dios quiere que sepamos de por qué las cosas ocurren. Todas las cosas obran para bien. Esa es la voluntad de Dios. Todas las cosas obran para bien. O por ejemplo, podemos ilustrar esta distinción en un misterio de alguna doctrina. La unión hipostática. Tremenda doctrina misteriosa. Cuando Cristo le preguntan que cuándo viene, y Él dice que eso solamente lo sabe el Padre. ¿Acaso Cristo no era omnisciente? ¿Estaba negando su omnisciencia? ¿O cuando Cristo muere en la cruz, murió el hombre Jesús o murió Dios? Pero podemos distinguir de naturaleza en su muerte, o murió Dios y el hombre, que fue lo que murió. Tremendo misterio, y los teólogos se parten el coco, como decimos en Cartagena, tratando de entender el misterio. Esto es un misterio divino. ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Sí,
Dios es absolutamente soberano y todo lo que ocurre es soberanía de Dios, pero yo soy absolutamente responsable y entonces cuando yo hago algo soy responsable de lo que hago aunque nunca me salgo del decreto de Dios. ¿Y cómo se relaciona esto? Bueno, no entendemos el misterio. Las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero los misterios son de Dios, son para Dios. Entonces es un misterio divino, es la voluntad secreta de Dios, pero estamos llamados a creerla. Estamos llamados a creer en la unión hipostática, estamos llamados a creer tanto en la soberanía de Dios como en la responsabilidad humana, aunque no podamos entender lógicamente cómo se relacionan entre sí con esta cabeza o con este coquito finito que tenemos. Los misterios pertenecen a Dios, voluntad secreta, y lo revelado pertenece a nosotros, voluntad revelada. Otro aspecto que podemos hablar de esta voluntad de Dios, de esta voluntad, de esta soberana voluntad de Dios, es la libertad de la voluntad de Dios. Dios, hermanos, determina voluntariamente, libremente, qué y a quiénes va a crear, ¿sí? Así como también los tiempos, los lugares, las circunstancias de cuándo van a existir. Él marca la senda de sus criaturas racionales, determina sus destinos y los utiliza para los elevados propósitos de Él. Así que Él actúa libremente, no actúa bajo la coacción de algo más. Él actúa siempre libremente y necesariamente basado en su carácter. Es decir, Dios actúa libremente, pero basado en su carácter santo, en su carácter justo, en su cualidades perfectas, ¿sí? Pero la libertad de Dios no es indiferencia. Es decir, lo que ocurre, uno dice, bueno, Dios hace lo que quiere. Sí, pero Dios no es indiferente con lo que hace. Todo lo que Dios hace no es por pura indiferencia, sino que lo hace, sino que es una racional determinación propia. Hermanos, Dios tiene razones para querer precisamente lo que Él hace, y eso lo induce a elegir un fin más bien que otro y preferir entre muchos medios la serie de ellos que llevará al fin propuesto, ¿sí? Dios hace lo que quiere y escoge los fines para los cuales se llevará a cabo ese fin. En cada caso hay un motivo predominante que hace que el fin elegido y los medios seleccionados sean en extremo agradables a Él, aunque no seamos capaces de determinar cuál es ese motivo. Es decir, hermanos, Dios hace lo que quiere, pero Dios no es indiferente con lo que hace, sino que todo lo que hace es lo mejor que podría haber ocurrido, ¿sí? Aunque no seamos capaces de determinar cuál es ese motivo. Y por último, ya vimos la voluntad soberana de Dios y ahora por último veamos el soberano poder de Dios. La soberanía de Dios encuentra expresión no solamente en la divina voluntad, como ya vimos, sino también en la omnipotencia, en el todopoderoso Dios, es decir, el poder de ejecutar su voluntad. Dios no solamente tiene una voluntad de lo que desea que ocurra, sino que Él también tiene el poder de hacer que ocurra lo que Él desea. El poder de Dios puede llamarse la energía efectiva de su naturaleza, o sea, aquella perfección de su ser por medio de la cual Él es la causalidad más alta y absoluta. Dios no solamente desea algo en su voluntad, sino que Dios lo ejecuta, tiene el poder para ejecutarlo. Ahora, en la omnipotencia de Dios, en el soberano poder de Dios, se acostumbra a hacer una distinción entre el poder absoluto de Dios, potentia Dei absoluta en latín, y el poder dirigido de Dios, potentia Dei ordinata. Poder absoluto de Dios y el poder dirigido de Dios. Berkos primero refuta algunas formas como se han entendido estas distinciones. Por ejemplo, muchos escolásticos creían que Dios podía hacer incluso lo que era contradictorio. Dios, si quisiera, Dios podría pecar o aniquilarse, es decir, matarse a sí mismo, si quisiera. Pero Dios no hace eso. Entonces, el poder absoluto de Dios para los escolásticos, para algunos escolásticos, significaba que Dios podía incluso mentir, pecar, si Él quisiera, ¿sí? Pero el poder dirigido es que Dios hacía solamente lo que es coherente con su carácter. Sin embargo, esta es una distinción errada. Y él presenta varios malos entendidos de esta distinción de una manera, o sea, cómo se ha entendido erradamente, como este ejemplo que acabo de poner de los escolásticos.
Pero él dice que la forma correcta de entender esta distinción entre el poder absoluto de Dios y el poder dirigido de Dios es como lo ha explicado Charnock. Charnock dice lo siguiente: absoluto, es decir, el poder absoluto de Dios, potencia de ella absoluta, es aquel poder por medio del cual Dios puede hacer lo que no quiera hacer, pero que sería posible que lo hiciera. Es decir, el poder absoluto es cuando Dios es afirmar que Dios puede hacer lo que no quiere hacer, pero que sería posible si Él quisiera hacerlo. ¿Sí? Y su poder dirigido es aquel poder por medio del cual Dios hace lo que Él ha decretado hacer. Es decir, lo que Él ha ordenado o dispuesto que se haga. Pero en Dios estos no son poderes distintos, sino uno y el mismo poder. Pero nuevamente, para que se entienda, recalco: el poder absoluto es aquel poder por medio del cual Dios puede hacer lo que no quiera hacer, pero que sería posible que lo hiciera. Dios tiene poder para hacer lo que Él no quiere hacer, pero sería posible hacerlo. Y el poder dirigido es ese poder por medio del cual Él hace lo que Él ha decretado hacer. Es decir, es ese poder que ejecuta su voluntad. ¿Sí? La potencia ordinata, es decir, el poder dirigido, puede definirse como aquella perfección de Dios por medio de la cual Él, mediante el mero ejercicio de su voluntad, puede ejecutar todo lo que está presente en su voluntad o consejo. Dios hace lo que Él ha decretado. Tiene el poder para hacerlo. El poder de Dios en su presente ejercicio se limita a lo que está incluido en su eterno decreto. Lo que Él hace es lo que Él ha decretado. Tiene el poder para ejecutarlo. Pero el ejercicio, pero por otra parte, el poder absoluto es el ejercicio presente del poder de Dios. El ejercicio presente del poder de Dios, es decir, el poder de Dios actual, lo que Dios está haciendo actual, que es llevando a cabo sus decretos. El ejercicio presente de ese poder de Dios no representa todo su alcance. Y aquí cuando hablamos del poder absoluto, Dios podría hacer más que eso si lo quisiera. Y en ese sentido podemos hablar de su potencia absoluta, es decir, de su poder absoluto. Dios pudiera hacer más de lo que hace si quisiera. Pero ahora bien, y esto nos va a distinguir de la distinción que hicieron los escolásticos. Primero, la Biblia nos enseña, por una parte, que el poder de Dios alcanza mucho más allá de lo que Él actualmente hace. Es decir, podemos reconocer que el poder de Dios va más allá de lo que Él está haciendo. Es decir, Él podría hacer lo que Él no quiere hacer. Tiene poder. La Biblia nos enseña eso en Génesis 18:14, Jeremías 32:27, Zacarías 8:6, Mateo 3:9, Mateo 3:26, Mateo 3:9 y Mateo 26:53. Así que, por un lado tenemos eso, pero no podemos decir, por tanto, que lo que Dios no hace, no lo hace porque no le resulta posible. ¿Sí? No podemos decir, por tanto, que lo que Dios no hace, no lo hace porque no le resulta posible. Dios tendría el poder para hacer lo que no hace. Porque algunos escolásticos también dijeron que Dios únicamente tenía poder para hacer lo que era posible. No, Dios puede hacer incluso lo que no está haciendo ahora. Podría hacer más. Ese es su poder absoluto. Pero por otra parte, la Biblia también nos indica que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Y es aquí cuando debemos definir la omnipotencia como lo que Dios puede hacer basado en su carácter. Dios podría hacer más de lo que hace, pero Dios nunca podría hacer algo que sea contrario a su carácter. Por ejemplo, Él no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede cambiar. Dios no puede morir. Dios no puede negarse. Pregunta un filósofo griego: ¿y Dios puede hacer una piedra más grande, una piedra que Él mismo no pueda cargar? Dios puede hacer una piedra que Él mismo no pueda cargar. Si Dios puede hacer una piedra que Él mismo no puede cargar, entonces Dios es poderoso, todopoderoso. Pero si Él después no la puede cargar, entonces no es todopoderoso. Así que aquí hay un dilema. Dios puede hacer una piedra que Él mismo no pueda cargar. Y responde un profesor que tuve en el seminario: no, Dios no puede hacer eso. Pero Dios puede hacer hombres que hagan esas preguntas tontas. ¿Sí? Dios no puede hacer algo que sea contrario a su carácter. Números 23:19, Primera de Samuel 15:29, Segunda Timoteo 2:13, Hebreos 6:18, etc. No existe en Dios un poder absoluto que esté divorciado de sus divinas perfecciones, y en virtud del cual Él puede hacer clase de cosas
que son inherentemente contradictorias. Dios no puede hacer algo que sea contrario a su carácter. Entonces, en ese sentido, cuando definimos el poder de Dios como que Dios puede hacer todo, debemos entender que ese todo está limitado a lo que es coherente con su carácter. Dios no puede hacer algo que sea contrario a su ser. No puede mentir, no puede morir, no puede cambiar, porque eso es contrario a su ser. Y eso no lo puede hacer Dios. Y hermanos, con esto llegamos al final de nuestra clase. Espero que haya sido claro. Preguntas, comentarios. Bueno, yo sé que nos extendimos un poco, pero fue necesario porque si dejábamos el aspecto de la soberanía para la próxima clase, íbamos a tener una clase únicamente de 20 minutos. Entonces, por eso nos hemos extendido hoy un poco más. Preguntas, comentarios, aportes. ¿Todo está claro? No veo al pastor Luis, parece que se salió. Bueno, mis hermanos, si todo está claro y si no hay preguntas, entonces hemos terminado la reunión. Nos vemos en 15 días. Amén, muchas gracias. Bueno, chao, hermanos.